Nueva edición de Mega Noticias Mundo, el programa donde por supuesto vamos a analizar varios de los temas que están marcando la agenda internacional. Vamos a comenzar el programa de esta tarde de día miércoles con uno de los temas que sin duda ha marcado la pauta, tiene muy en alerta también principalmente al mundo creyente, pero también a todo el mundo considerando que es el jefe de la Iglesia Católica. Estamos hablando de este delicado estado de salud del Papa Francisco, porque la verdad es que con estos reportes que está hospitalizado, que se encuentra bien, que ha pasado una buena o mala noche, muchos se han estado preguntando qué pasa, por ejemplo, cuál es el protocolo cuando un papa, cuando un sumo pontífice muere o, por ejemplo, o como ocurrió con el Papa Benedicto XVI, finalmente si es que renuncia. Sabemos que el Vaticano tiene una serie de rituales, una serie de tradiciones que tiene que seguir, que están sumamente establecidas desde hace cientos de años, y es todo un proceso que sabemos que se llama el cónclave. Pero yo acá no lo soy la experta, claramente queremos saber más en detalle y para eso ya estamos acá en el estudio con Álvaro Ramis, director de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el estudio. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Álvaro, cuéntame, ¿qué pasa cuando se muere un papa? Bueno, primero hay una ceremonia en el momento mismo de la muerte, que es la constatación por parte de los cardenales más importantes de la curia de la verosimilitud del fallecimiento. Que eso está asignado por un gesto que es llamarlo por su nombre. Si él no responde, quiere decir que ha fallecido. Ahí se le retira el anillo del pescador y ese anillo se saca el escudo papal y se mantiene, por decirlo así, la estructura del anillo, y se saca el escudo propio del pontífice que ha fallecido y se guarda hasta que haya un nuevo sucesor. Luego de eso se retira el cuerpo y se sella la habitación. La habitación queda sellada para que nada de lo que ahí ha estado se pueda tocar. Esa es la habitación donde el Papa duerme. Duerme, claro. Ya. O donde ha fallecido si es en el hospital, depende de la circunstancia. O sea, pese a que sea el hospital, eso Sí, se sella. se sella y hay, por decirlo así, un protocolo que tiene que ver con que se pueda hacer una especie de autopsia del lugar. Se verifican las condiciones del fallecimiento, hay un levantamiento de un acta y se convoca al cónclave por parte del decano del colegio cardenalicio. En este caso, el cardenal Giovanni Battista Re, que es un cardenal italiano, que es el que estaría, de acuerdo a la sucesión hoy día, encargado de organizar el cónclave. No es el futuro papa y probablemente es el único cardenal que sabemos que no va a ser papa. Es el que va a organizar el cónclave, va a tener que convocarlo uno a uno, va a tener que enviar la carta, va a tener que recibirlos, va a tener que organizar el protocolo, va a tener que colocar todo el aparataje, digamos, institucional al servicio de la realización del próximo cónclave. Eso tiene una fecha que puede ser corta o breve, no hay una fecha establecida. Pensemos, por ejemplo, que cuando murió el Papa Benedicto... cuando murió Juan Pablo II y se eligió a Benedicto XVI, eso fue entre el 2 de abril de 2005 y el 19 de abril de 2005. Pero en promedio, ¿cuánto tiempo dura un cónclave? El cónclave de la elección, claro, del Papa Benedicto XVI fueron de 6-7 días. El de la elección de Francisco también fue un cónclave breve, pero ha habido cónclaves que han durado casi un mes y en la Edad Media sabemos que hubo algunos que duraron 2-3 meses. Entonces, yo creo que hoy día las condiciones del transporte moderno, antes la gente demoraba mucho en llegar, había problemas de organización, hoy día esto no debería pasar de 2 semanas. ¿Y quiénes conforman este cónclave? Existen 2 tipos de cardenales, los electores y los que han pasado los 80 años. Entonces, de todos los cardenales que existen en el colegio cardenalicio, solo van a ser convocados los electores. Esos tienen asistencia obligatoria, no pueden no asistir. Pero, por ejemplo, cardenales electores, ¿tenemos acá en Chile? Al cardenal Chomalí. ¿Es el único? En este momento yo entiendo que sí, porque los otros cardenales están por sobre la edad de electores. O sea, eso te metí a tenemos al consultar. cardenal Errázuriz y al cardenal Esati, sí, pero hay que ver si están o no dentro de la edad. No te puedo garantizar que estén bajo los 80 años y por lo tanto creo que el único elector en este momento es el cardenal, el arzobispo de Santiago, Chomalí. Chomalí, claro. Ahora, los requisitos para estos cardenales para convertirse en cardenales electores, ¿cuáles son? Acá me acabas de mencionar la edad, que tienen que ser menores de 80 años. Menores de 80 años. ¿Ya? Y ser cardenal
cardenal de cualquier rango, porque dentro de los cardenales existen rangos, ¿ya? Cardenal diácono, cardenal sacerdote, o presbítero, y así una serie de rangos jerárquicos internos, pero en la hora del voto todos tienen un voto igualitario. Después otro factor que incide es, bueno, es haber estado... Puede existir, en teoría, algún cardenal impectore. ¿Qué es eso? Un cardenal impectore es aquel que el Papa ha nombrado en secreto, por alguna circunstancia especial. Ya. Por ejemplo, en China, ¿ya? en la última película que se llama Cónclave, que recomiendo. Oye, sí, que ha dejado la escoba, o sea, exacto, en cuanto a rating, que es muy polémica, pero muy recomendada también, alabada por la crítica. Ahí hay un cardenal impectore que termina, bueno, no voy a contarle el final, pero no queremos spoiler. que es un cardenal importante porque está en Afganistán. Entonces él no puede aparecer en público como cardenal porque está bajo el régimen de los talibán. Sí. Podría ser en China, podría ser en un contexto de un régimen hostil. Entonces podría darse que hay algún cardenal impectore que se llama, que el Papa lo ha nombrado bajo la legislación canónica, pero que no está conocido en público para protegerlo de un régimen hostil. Perfecto. Ahora, estos cónclaves nosotros sabemos que son estas como especies de audiencias que se generan entre los cardenales, electores, los otros cardenales, y es finalmente donde se elige o donde se nombra, donde ellos tienen que votar. ¿Cómo funciona ese cónclave, ese proceso? El cónclave pasa primero por una misa, in eligendo pontífice se llama, que es como una misa donde el cardenal, en este caso Re, va a hacer una homilía. Esa homilía es importante porque marca el tono de lo que el cónclave quiere buscar, ¿no? Es como un programa, un cierto llamado a los cardenales a buscar cierto tipo de perfil de papa. En segundo lugar, todos empiezan a votar sucesivamente. Probablemente se vota 1 o 2 veces por día, hasta que existe una mayoría de un 75%. Es decir, no es una mayoría de 50 más 1. ¿Qué va ocurriendo? Primero hay una dispersión de votos. 75%. ¿Cuántos cardenales son? ¿O eso es relativo dependiendo del año? Porque puede un cardenal morir, pueden nombrar a otro, pero aprox... Unos 125. Ah, ya harto. Sí. Entonces hay que encontrar esa mayoría amplia de un 75%. Hay que conseguir también que... lo primero que va a ocurrir es que probablemente hay una dispersión de votación. Hay muchos votados, muchos cardenales. Y después, poco a poco, a medida que algunos no logran consenso, se va reduciendo la cifra y van a haber 2 o 3 candidatos importantes. Y esos van a disputar, por decirlo así, la final, donde va a salir el humo blanco. Ahora, es bien curioso en el caso de Jorge Bergoglio porque él es jesuita. Y la verdad es que creo que era bastante inédito que un jesuita finalmente asumiera como el líder de la Iglesia Católica, como sumo pontífice, porque ellos, por un tema de congregación, tengo entendido de que ellos no aspiran a ser los líderes de la Iglesia, ¿no? Exacto. Ellos tienen un voto más allá del de castidad, de pobreza, pero también como de... Ellos llaman obediencia al Papa. Obediencia al Papa. Entonces ninguno de ellos podía ser Papa porque o tiene aspirar que obedecer. Incluso ser Papa. Claro. Y eso pasó en el 2013. Por una circunstancia inédita, donde obviamente la necesidad imponía un cambio y el cardenal Bergoglio aparecía con un liderazgo muy claro, porque ya había sido un candidato fuerte en la elección anterior del Papa Benedicto XVI y por lo tanto hubo un consenso importante respecto a su figura y convocó esa mayoría. Y creo que él aceptó como un signo, digamos, del llamado de Dios a su ministerio. Ahora, estos cónclaves, estas como, para que la gente entienda también, son como estas audiencias donde los cardenales votan a quién van a nombrar. ¿Solamente ocurren cuando un papa muere o renuncia? Claro, el cónclave solo ocurre como acto electoral de un papa. Entre medio, y ojo, que el papa lo ha convocado el lunes pasado, existen los consistorios. ¿Qué es eso? El lunes pasado el papa convocó a un consistorio que son de 2 características. Los ordinarios, que convoca a un grupo de cardenales importantes, no todos, pero casi todos, para decisiones importantes. Y esos cada 2 años existen los consistorios ordinarios, pero el Papa ahora convocó a uno extraordinario, claro, que tiene una condición, no tiene fecha todavía, es cuando él se recupere y vuelva a estar en su normalidad. Actividad normal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Muchos han dicho, bueno, el Papa Benedicto XVI, el último consistorio extraordinario que convocó fue para su dimisión. Eso pasó en esa ocasión. ¿Podrá ser esa una ocasión? O
puede ser para anunciar algo importante que él no ha revelado. ¿Y ese cuándo se llevaría a cabo? El comunicado Vaticano dice que se realizará cuando él esté en condición de salud estable. No dijo la fecha, sino que lo condicionó a su restablecimiento. Ahora, es bien poco común, de hecho yo me acuerdo cuando renunció Benedicto XVI, eso creo que no ocurría en 600 años de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, claramente la renuncia de un papa era algo que nos tomó a todos por sorpresa. Nadie entendía mucho si es que el protocolo se mantenía de la misma forma que cuando fallece un papa, pasa a ser papa emérito, no es ex papa como muchas personas habrían pensado. Es decir, había una cantidad, y como sabemos que la Iglesia Católica tiene una infinidad de tradiciones y es muy apegado a los rituales y todo. Claro, fue bien complejo, pero es poco probable que que Bergoglio finalmente termine renunciando, o ya podría transformarse en una tendencia de que los papas tengan esta apertura para renunciar. Yo creo que el Papa Benedicto XVI abrió la posibilidad. Y efectivamente esto depende de la gravedad de las afecciones de salud del Papa. Si estas afecciones son invalidantes, yo creo que perfectamente el Papa Francisco está dispuesto a dar el paso al costado porque así lo ha manifestado. Por otro lado, si la enfermedad que tiene es sobrellevable y él considera que todavía tiene mucho que hacer en esta etapa, él se va a mantener. Yo creo que hay un tema que no depende solo de su propia voluntad, sino del diagnóstico médico. Ahora, dentro de los candidatos tú mencionaste que, bueno, y esto ha sido durante siglos, que finalmente los elegidos tienen que ser las filas de los cardenales en ejercicio, pero puede ocurrir, por ejemplo, que se nombrara a algún otro miembro de la Iglesia que no sea precisamente un cardenal, o eso está completamente excluido. Canónicamente no está excluido. Que vaya a ocurrir es altamente improbable. No. O sea, el cónclave podría decidir que alguien, un clérigo, fuera, incluso un obispo o alguien que esté fuera del cónclave, reúne esa mayoría, pero algo que no ha ocurrido desde el protocristianismo, por decirlo así, desde no, ni siquiera en la Edad Media ocurrió. Entonces creo que es absolutamente descartable esa idea. ¿Es secreto? O sea, el por voto ejemplo, es secreto. El voto es secreto, ¿verdad? El voto es secreto. Yo lo preguntaba porque de repente en las coberturas uno siempre piensa como, claro, salen después los cardenales. Uno le podría preguntar a un cardenal por quién votó. No, porque ellos no pueden revelar por derecho canónico. Por derecho canónico. A quién han votado y no pueden recibir presiones en su voto. De hecho, las medidas de seguridad que se establecen en un cónclave son altas y cada vez más complejas debido a la interferencia, por ejemplo, electrónica. Se colocan inhibidores de señal, se colocan todo tipo de cortafuegos, digamos, para impedir cualquier tipo de comunicación y influencias indebidas en la votación. Sí, sin duda. Ahora, después de que se ha nombrado, después que se ha elegido a un papa, ¿estos cardenales pueden revelar por quién votaron o no? ¿Es un secreto que se llevan a la tumba? Es decir, ¿podríamos saber por quién votó Bergoglio en el 2013? Yo creo que el espíritu de la norma indica que no deberían hacerlo. Ya. Que lo hayan hecho algunos indirectamente o hayan dejado traslucir el voto, la intencionalidad del voto ha pasado. Perfecto. Pero bajo la norma o el espíritu del derecho canónico no deberían hacerlo. Ahora, ¿por qué crees tú que Bergoglio nunca regresó a Argentina? Creo que por la complejidad de la situación política, es evidente que él tenía un conflicto abierto con el kirchnerismo, al cual se opuso frontalmente en distintas vías, pero también estaba con fuertes conflictos con otros actores políticos del acontecer argentino. Otro factor que creo relevante es que él ha tratado de tener mucha fuerza en su atención a Argentina. Y creo que una sobreatención también podía ser mal interpretada en términos de un interés particular o un conflicto de interés al privilegiar a Argentina por sobre otros países. Y ya para ir cerrando, Álvaro, ¿cuál crees que es su legado o el legado que va a dejar Papa Francisco? Creo que es un reformador, es un innovador, es alguien que ha transformado estructuras eclesiales profundamente y sobre todo ha logrado convocar a actores que están fuera de la iglesia para mirar con una perspectiva de interés y de valoración la tradición cristiana, en términos de revalorizar
aquellos elementos que el catolicismo tiene en su acervo y que habían sido despreciados de alguna manera en los últimos años y que Francisco ha logrado relucir, ha logrado volver a colocar en el centro para que una sociedad secular pudiera valorar el valor de la fe y de la tradición católica en particular. Perfecto. Álvaro Rumis, muchísimas gracias por esta Muchas entrevista. gracias. Que estemos bien. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a cambiar.